Buenos días, quiero dar la bienvenida a cada uno en ese momento para escuchar la palabra de Dios. En ese momento quiero orar para que Dios pueda hablar a tu corazón. Oh Padre amado, Señor, gracias te damos, Señor, en ese día. Queremos, Señor, pedir en ese momento que tú puedas hablar a nuestra mente, a nuestro corazón, que tú puedas abrir nuestro corazón para escuchar tu palabra, Señor, y que tus palabras, Señor, puedan permanecer y que nosotros podamos vivir según tu palabra en nombre de Jesús. También te pedimos, Señor, que tú puedas reprender todo bloqueo mental, toda ceguera espiritual en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema que tengo que hablar hoy día es un tema bastante fuerte, pero es un tema muy predicado y un tema central de la Biblia y que también Jesús mandó predicar ese tema. Y no es para meterle miedo, sino para hablar una realidad y una doctrina bíblica. El tema hoy día es acerca del infierno. ¿Cuántas veces tú escuchaste a alguien decir, si tú haces esto o aquello, si tú haces eso, vive así, irás al infierno? ¿Cuántas veces escuchaste eso? Nosotros, para hablar de este tema, no podemos recurrir a experiencia personal. No podemos simplemente hacer una doctrina basada en sueños o pensamientos humanos. Para hablar de eso, nosotros tenemos que usar la Santa Biblia, la palabra de Dios. Ahora, la Biblia habla mucho acerca del infierno. Y el infierno no es un invento religioso para meter miedo a las personas y para que las personas puedan andar en esa religión. Es más, en Mateo 23:15, Jesús dijo así: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recogéis mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Aquí cuando habla de personas que van por todo el mundo, recogen por toda tierra y mar para ganar un prosélito. Yo busqué la palabra prosélito en el diccionario y significa una persona que es convertida a algún tipo de religión. Y el Señor Jesús dice aquí que la religión nos salva. Y además que muchas personas buscan una religión, pero que no están basadas en la palabra de Dios. Y dice que se vuelven 2 veces más hijos del infierno. Entonces, hermano, la religión nos salva. El único que salva es Jesús. Según la Biblia, ¿qué es el infierno? En español es infierno. En griego es derivado de la palabra Gehenna. También en hebreo, en el Antiguo Testamento dice Seol. En griego también dice Hades. En la palabra también dice lugar de tormento, muerte eterna o el abismo. Todo eso se refiere al infierno. Cuando la Biblia empieza en Génesis 1, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces aquí nosotros vemos que ya habla del infierno en el segundo versículo de la Biblia, que Dios se movía sobre la faz del abismo. También Ezequiel 31:15 dice: así ha dicho Jehová el Señor, el día que descendió al Seol, hice hacer luto, hice cubrir por el abismo. Entonces, la definición en la Biblia, en el Nuevo Testamento de infierno, se refiere a la palabra Gehenna, que es el nombre de un valle cercano a Jerusalén, donde en el Antiguo Testamento se hacía sacrificio de niños, ritos paganos donde se sacrificaban niños a demonios. Los escritores judíos emplearon esa palabra Gehenna para aludir al castigo eterno. Jesús y los apóstoles también adoptaron ese uso. Si tú buscas la Biblia en griego, cuando habla la palabra infierno, está escrito Gehenna, no Gehenna. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del infierno? Antes de estudiar el infierno, es importante obtener una comprensión sólida de quién es Dios
y también su carácter. La Biblia nos dice que Dios es amor. En 1 de Juan 4, 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. La Biblia habla de gracia, lo que nosotros recibimos, la salvación por gracia, y también habla de la misericordia de Dios. Gracia es recibir lo que no merecemos, y misericordia es no recibir lo que merecemos. Repito, gracia, recibir lo que no merecemos. Ninguno de nosotros merece el cielo, y por la gracia de Dios nosotros podemos recibir el cielo. Y misericordia es no recibir lo que merecemos. Todos nosotros, la Biblia dice, todos los que pecaron están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que todos los que han pecado merecen ir al infierno. Y esa es la misericordia de Dios, no recibir lo que merecemos. Muchos dicen, seguramente tú has escuchado a alguien decir, si Dios fuera bueno, no existiría el infierno. Si Dios fuera bueno, no existiría el infierno. Pero yo le pregunto, si hubiera un tipo, un asesino, un tipo muy malo, que estuvo raptando niñas, violando a esas niñas, matando a esas niñas, y él llegara un día, el día del juicio. En ese día del juicio, si el juez dijera a él, te libero de todos tus cargos, seguramente ese ladrón, ese asesino diría, ese juez es muy bueno. Pero ¿qué diría la familia de las niñas que fueron asesinadas? Dirían que ese juez es injusto y que es muy malo. Si yo, aun siendo una persona buena, vivo una vida buena, ando, tengo muchos amigos, ayudo mucho, pero de repente, un día de eso, yo estoy triste y me emborracho y voy y choco contra otro auto y mato a esa persona del otro auto, y si llega el día del juicio, viene alguien y dice, no, Daniela es bueno, ayuda a mucha gente. Y si ese juez, el día del juicio, dice, no, entonces si Daniela es bueno, sinceramente, libérenlo. ¿Qué diría la familia de la persona que murió? Diría que el juez es injusto. Entonces también Dios es amor, pero Dios es justo en todo. Su justicia está sobre nosotros. Dios no disfruta de la muerte de un pecador. Ezequiel 33:11 dice, vivo yo, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. ¿Por qué moriréis? Dice el Señor. Aquí cuando habla de morir, de la muerte, habla del infierno. Cuando Adán pecó, y antes del pecado el Señor dijo, si comiere el fruto, ciertamente moriréis. Esa palabra ciertamente no significa posiblemente moriréis. Era una palabra afirmativa, pero Adán no comió el fruto y murió al momento. Adán vivió, según Génesis 5, 930 años. Hoy día los más fuertes llegan a 90 años. Vivió 10 veces más, casi 1000 años. Pero cuando habla de muerte del infierno. Jeremías 29:11 dice que Dios tiene pensamientos de paz y de bien para nosotros, y no de mal. Dios tiene pensamiento bueno, de bien para nosotros. En Mateo 25:34 dice así el Señor, aquí habla así. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dios tiene un reino muy lindo, muy precioso, preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Y la Biblia habla para quién fue creado el infierno. Ahí mismo en Mateo 25, versículo 41, dice así, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno,
preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no ha sido preparado para ti ni para mí. El infierno ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Pero el diablo, ¿cómo sabe cuál es su futuro? Él quiere elevar la mayor cantidad de personas junto con él. Y aquí nosotros vemos justamente en ese tiempo de cuarentena. Aquí el Señor dice así, sigue diciendo, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí el Señor está haciendo señal de la importancia de que podamos nosotros ayudar a esa persona que en su necesidad necesitan de nosotros. Y en este tiempo de cuarentena también mucha gente está necesitada. Y el Señor dice acá que si tú eres un hijo de Él, tú tienes que tener ese amor que Él tiene y también ayudar a otras personas. También 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, habla así que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. Aquí también habla que el infierno fue preparado para los demonios, para los ángeles caídos, para los ángeles que pecaron. Una pregunta, muchas veces tú has visto seguramente en dibujo animado, en película, en algún dibujo, es el diablo reinando en el infierno con su trinche, zunchando a la gente, torturando a la gente en el infierno. Pero la Biblia dice que el infierno fue creado para él y sus ángeles. Ese lugar de tortura fue creado para él. Y dice Apocalipsis 20, versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo no va a reinar en el infierno. El diablo también será atormentado en el infierno, porque el infierno fue creado para él y para sus ángeles. La Biblia dice en Hebreos 9:27, de modo que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Preste atención, está establecido que para nosotros, los humanos, los hombres, nosotros vamos a morir una sola vez y después de esto el juicio. 2 Corintios 5:10 dice, y cada uno recibirá según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. ¿Qué significa? En el infierno hay niveles de castigo. No puede ser que el diablo reciba su castigo de la misma manera que un mentiroso. La Biblia habla en Apocalipsis 21, versículo 8, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, significa los que tienen relación sexual antes del matrimonio, y hechiceros, los idólatras, los que adoran imágenes de idolatría, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces miren, el día del juicio mucha gente va a decir, Señor, yo no soy adúltero, no soy idólatra, no soy homicida, no soy un drogadito, no soy un borracho. Y el Señor va a decir a muchos, eres un mentiroso. Y algunos va a decir, sí, pero Señor, era solo una mentirita blanca. Mentira es mentira, no hay mentira blanca y negra. Para Dios mentira es mentira. Y aquí habla que también los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Pero
como dice la Biblia, cada uno va a recibir según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Van a recibir castigo, quizá no como el del diablo, ni otro nivel de castigo, pero lo van a recibir. Cuando también habla una sola muerte y después de esto el juicio, nosotros vemos Jesús cuando fue crucificado, al lado de él un ladrón también. Muchos dicen, había el ladrón bueno y el ladrón malo. No hay ladrón bueno, todos los ladrones son malos. Pero uno de esos, en su momento de muerte, él miró a Jesús y dijo, se arrepintió. Cuando su amigo dijo, mire, Jesús, sálvate a ti y a nosotros. El otro ladrón dijo, tú no sabes que nosotros merecemos esto, pero él no merece. Y él reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Y él mira a Jesús y dice, permita que yo vaya contigo en el paraíso. Jesús mira su corazón arrepentido. Jesús mira el corazón de aquel ladrón y mira y no le dice así, mire, tú has sido muy malo, tú has sido asesino, ladrón, porque si él estaba muriendo crucificado es porque había sido asesino. Tú has sido asesino, entonces vaya a pagar su pecado al purgatorio, 500 años, 1000 años. No, Jesús lo mira, ve su corazón arrepentido, le perdona su pecado y le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, voy a esperar a ver cuántas misas hacen por ti. Voy a esperar que todos tus parientes familiares rueguen por su vida para que no vaya al infierno. No le dijo, le dijo, hoy mismo estarán conmigo en el paraíso. La Biblia también habla que el infierno, el Hades, el Seol, también se refiere al abismo, como el segundo versículo de Génesis, capítulo 1. Y el abismo es un lugar de prisión de espíritus malignos. En Lucas 8:31 había un hombre poseído por demonios. Y cuando esos demonios salieron de él, esos demonios que vieron a Jesús, le rogaban a Jesús que no lo mandaste al abismo. Y pidieron a Jesús para entrar en un acto de cerdo. Y Jesús permitió. En Mateo capítulo 8, versículo 29, que es el paralelo del mismo pasaje del endemoniado gadareno, dice que Jesús venía de lejos y esos demonios en la persona se arrodillaron y clamaron a Jesús y dijeron, ha venido a nosotros antes del tiempo para atormentarnos antes del tiempo. Entonces nosotros vemos que ese abismo es el lugar de tormento. Y que también hay un tiempo estipulado para Satanás, sus ángeles y todos aquellos que hacen el mal. La pregunta, ¿dónde está el Seol? ¿Dónde está el Hades? El abismo, que es muy diferente de lo que habla en Apocalipsis, el lago de fuego y azufre. Actualmente, los que murieron con Cristo están como el ladrón en la cruz en el paraíso. Y los que murieron sin Cristo están en el Seol, en el Hades o en el abismo. Deuteronomio 33, versículo 13 dice, bendita de Jehová sea la tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo. Dice el abismo abajo. ¿Qué hay en el centro de la tierra? Hay el núcleo. ¿Qué hay en el núcleo? Hay fuego. Números 16, versículo 30-33, habla aquí de unas personas que se rebelaron y dice que descendieron vivos al Seol. Y dice que la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y su casa y todos los hombres de Coré y con todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra. Aquí vemos un pasaje que Dios abrió la tierra y ellos fueron vivos al Seol, así lo dice la palabra. Proverbios 15:24 habla, el camino de la vida es hacia el entendido, hacia Dios, para apartarse del Seol que está abajo. Job 7:9 dice, así el que desciende al Seol no subirá, dice, desciende hacia abajo. Salmo 9:17 dice, los malos serán trasladados al Seol
toda la gente que se olvida de Dios, trasladado al Seol. Proverbios 5, del 3 al 5 habla, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, sus pasos conducen al Seol. Los pasos de la mujer ajena, de la mujer extraña, conducen al Seol, al infierno. Proverbios 7, 27 dice, las artimañas de la ramera. Todo el capítulo habla acerca de eso. Pero en este versículo dice, camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Aquella persona que andan con una ramera, están caminando al Seol, están camino al infierno. Y Jesús habló sobre esto, acerca del adulterio. En Mateo capítulo 5, del versículo 27 al 30, mire lo que habla el Señor acá. Mateo capítulo 5, del 27 al 30. Dice Jesús y el adulterio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con él en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mira, aquí habla de cuerpo echado en el infierno, no solamente de alma y espíritu. Dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Cuando habla aquí de mano derecha, el Señor está diciendo no solo tu mano, sino si tu órgano sexual te impide vivir una vida que agrada a Dios, el Señor está diciendo córtalo. Tú puedes vivir sin tu órgano sexual, pero tú, la palabra dice, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Me acuerdo muy bien cuando tenía algunos meses de conversión, de una conversión leal al Señor. Empecé a andar en los caminos del Señor y llegué a la universidad, una kermés. En ese momento el grupo de amigos estaba ahí y yo dije, voy a ir temprano, no voy a ir tarde, porque así voy, saludo a los amigos aún en la tarde y me voy a la casa, porque en la noche seguramente va a haber mucha borrachera. Y llegué ahí, cuando estaba llegando, mi catedrático abre una lata de cerveza y dice, toma Daniel, yo te invito. Y yo dije, ay Señor, ¿y ahora? Y viene mi mejor amigo, me abraza y dice, doctor catedrático de fisiología en veterinaria. Y mi mejor amigo me abraza y dice, doctor, tú no sabes que Daniel no toma, no monta, no fornica, no monta por el término veterinario diciendo fornicar. Y mi catedrático miró y dijo, Daniel, tú no sabes que todo órgano que no es usado se atrofia. Y yo le dije así. En ese momento no sabía qué decir, tenía vergüenza. Dios abrió una puerta y empezó a tocar la canción, tengo un tractor amarillo. Y todo el mundo que estaba en la mesa fue a bailar esa canción y me quedé solo con el catedrático. En ese momento Dios me puso palabra en la boca y yo le dije, yo prefiero servir a la palabra de Dios ahora. Porque la palabra dice, aunque tú dices que todo órgano que no usado se atrofia, yo prefiero servir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, si tu mano derecha te impide entrar en el cielo, córtalo. Es mejor vivir sin tu mano que ir al infierno. Y él entendió. En ese momento empecé a hablar del Señor a él. Y él me miró y dijo que quería aceptar a Jesús. Aceptó a Jesús como Señor y Salvador en ese día. Pero aquí el Señor hace esa advertencia. Un poco más adelante en el capítulo 18 del versículo 6 al 9, el Señor habla lo mismo. Habla de aquellas personas que hacen un pequeño caer. Aquellos que dan mal testimonio
para un nuevo convertido, para un nuevo en la fe. Y aquí el Señor dice así también. Dice así, ocasiones de caer. Y el Señor habla que aquel que haga un pequeño caer es mejor colgar del cuello una piedra de molino y ahogarse en el profundo del mar. Y aquí sigue hablando, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida eterna que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. El Señor está diciendo aquí, cuídense con los aparatos electrónicos, que es lo que tú miras. El Señor está hablando, tengan cuidado. Hebreos 10:26 dice así, advertencia al que peca deliberadamente. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El Señor está diciendo que el pecado en la vida de un cristiano no debe ser programado, es un accidente, es un resbalón. Él está diciendo que no debemos pecar voluntariamente porque a Dios no le agrada. Mateo capítulo 10, versículo 28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo. El Señor está diciendo, no tengo miedo a un asesino, pero dice, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El Señor está diciendo, teman a Dios. Y temer no es tener miedo. Temor es como la relación de un padre al hijo. El hijo no tiene miedo a su padre, pero tiene temor porque lo respeta y lo obedece. Y aquí cuando siempre habla, como le dije en el Nuevo Testamento en griego, esa palabra infierno es Gehenna. El infierno es un lugar de condenación. Marcos 9:43 el Señor dice, raza de víboras, a un grupo de religiosos. Y dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Habla que el infierno es un lugar de condenación. Entonces, ¿de dónde previene la doctrina? ¿De dónde viene esa doctrina de un fuego eterno, del infierno, de un lugar de sufrimiento? El que más habló de eso fue Jesús. El que más habló acerca del infierno en toda la Biblia fue Jesús. Habló mucho acerca de eso. ¿Por qué? Porque Él vino justamente para librarnos de este lugar. El centro de su mensaje era la salvación del alma. ¿Y por qué Jesús habló eso? Porque Jesús fue el que creó el infierno. Él sabe lo que creó. La Biblia dice en Juan 1, del 1 a 3, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todo era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús hizo todas las cosas, inclusive el infierno. Apocalipsis 4:11 dice que Señor, tú eres digno de recibir la gloria, honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Colosenses 1, del 14 al 17, une al Creador con el Redentor. Habla que el Creador es también el Redentor. Aquí dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible, invisible, sea un trono, dominio, principado, potestad, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí dice que inclusive principado, potestad, Satanás, todos fueron creados por Jesús. Y dice así, que también el versículo 20 dice, por medio de Él, por medio de Jesús, Él reconcilió todas las cosas, las que están en la tierra con las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Entonces habla de Jesús como creador y habla de Jesús como redentor. Y aquí nosotros vemos que Jesús narra
la historia referente al infierno. En Lucas capítulo 16 habla que había un hombre que, quiero leer aquí Lucas 16 del versículo 19 adelante. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Mire, dice que quería que mojara la punta de su dedo y le pusiera una gota de agua en su boca. Pero aquí dice así, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también malo, pero ahora este es consolado aquí, tú atormentado. Y ese rico no fue al Hades por ser rico. Hay muchos hombres en la Biblia que eran muy ricos, pero hacían la voluntad de Dios. Él fue al Hades por vivir una vida que no agrada a Dios. Además de todo esto, una gran cisma está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. El Señor está diciendo literalmente, el que fue al Hades, el que fue ahí, no tiene cómo salir. Y dice, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él le estaba diciendo, permita que yo salga de aquí, para ir a predicar a mis 5 hermanos, para que ellos no vengan a ese lugar de tormento. Y aún así, él dice así, Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, óiganlos. Y él dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se van a arrepentir, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas que está acá, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Dice, no van a oír, aunque haya ido al infierno. Jesús fue al infierno y aún así no le creyeron a él. Jesús, cuando él murió, él fue al infierno y aún así no le creyeron a Jesús. Jesús habló muchas veces acerca de eso, pero no le creyeron a Jesús. Jesús en el Seol, Salmo 16, versículo 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, no permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando proféticamente que Jesús después de morir iba a ir al Seol. Mateo 12, versículo 40 dice, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mire, ¿dónde estaría? En el corazón de la tierra, como hablé antes. ¿Qué hay en el corazón de la tierra? Fuego. Cuando habla allá que fueron tragados vivos al Seol, cuando la tierra abrió, aquí el Señor estaba diciendo que Él también iría allá, en el vientre de la tierra, de estar 3 días y 3 noches. ¿Cuándo fue ese tiempo? El tiempo que estuvo muerto. Pero Jesús fue allá con una función muy grande. Y Satanás, cuando supo que Dios se iba a encarnar en un hombre, porque él no podía matar a Dios, pero cuando él supo que Dios se iba a encarnar en un hombre, iba a ser mortal y que iba a entregar su vida por tus pecados y por mis pecados, él se alegró y dijo, ahora sí, yo voy a poder matar a Dios. Y cuando Jesús bajó al infierno, ¿por qué? Porque la Biblia dice que Él cargó nuestro pecado sobre Él. Él llevó nuestro pecado al infierno. Satanás no pudo contra Él. El infierno no pudo retenerlo. ¿Por qué? Porque Él no tenía pecado de Él propio. Él nunca pecó, Él nunca siquiera tuvo un mal pensamiento, Él nunca siquiera miró a una mujer para codiciarla.
Pero él fue allá y el infierno no lo pudo retener porque no tenía legalidad sobre él. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 adelante dice: siendo a la verdad muerte en la carne, pero vivificado en el espíritu. Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí dice que Jesús fue en el espíritu, ¿a dónde? Al infierno, al Hades, a predicar esos espíritus encarcelados. ¿Quiénes? Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Él está hablando, no fue predicar a todos los que estaban ahí, de los que murieron antes del diluvio. Él estaba en un lugar separado y él fue a predicar allá. Apocalipsis 1, 17 y 18, él dice: yo soy el primero y el último, el que vive, y estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Jesús fue al infierno y él pudo adquirir la llave del Hades que la tenía el Satanás. Él pudo tomar esa llave. También Apocalipsis 9, del versículo 1 adelante, dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Quién tiene esa llave? Jesús. Jesús llegó y dijo: mire, aquí te presto la llave del pozo del abismo. Y dice: y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y aquí habla que es una etapa que va a haber mucho tormento debido a esa langosta. El versículo 11 dice: tiene por rey sobre ellos el ángel del abismo. Esa langosta que van a torturar a los hombres que se quedaron del rapto, que se quedaron en la gran tribulación, dice: tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que significa destructor. Hay varios lugares en Apocalipsis que habla acerca de ese abismo. Dice que en ese tiempo de gran tribulación, dice que va a subir del abismo una bestia que va a gobernar junto con el anticristo. Eso está en Apocalipsis 11 y Apocalipsis 17. Pero también el Señor habla en Apocalipsis 20. Vi un ángel que descendía del cielo, nuevamente dice, con la llave del abismo. ¿Quién tiene la llave? Jesús. Jesús le dio la llave al ángel y dice que el ángel vino con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Pero aquí también el Señor sigue hablando y es interesante entender eso. Apocalipsis 20, versículo 10. Habla así: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero el versículo 13 al 15 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no salió inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces aquí nosotros vemos que el Señor habla que cuando hay el juicio en el gran trono blanco, todo el Hades, con todas las personas que están ahí, van a ser sacados de ahí y van a ser lanzados en el lago de fuego y azufre, que es un lugar mucho más peor que el Hades, que el Seol, que el abismo, como hemos comentado. Y mire lo que habla en Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios,
y en tu nombre hicimos mucho milagro. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y ahí en Mateo capítulo 13, versículo 41, el Señor habla así: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. Preste atención, Él está hablando de personas que se dicen ser cristianas. Él está hablando de personas que sirven el reino de Dios. Pero aquí dice: pero que sirven de tropiezo y que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Pero los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y el Señor dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. También en el capítulo 25 de Mateo, versículo 34, dice así lo que el Señor dijo: el reino de los cielos preparado para nosotros, pero aquellos que hacen maldad, el reino preparado para el diablo y sus ángeles. Esta semana, hace 2 semanas atrás, cuando hablaba acerca de eso, una persona me dijo: ¿acaso no están durmiendo? Simplemente porque cuando alguien moría, Jesús decía: no ha muerto, sino que duerme. Y mucha gente piensa: está durmiendo, que fue como una película, le puso pause y el día del juicio será dado play. Pero ¿qué sucede en ese tiempo que están durmiendo? Yo le pregunto: cuando tú duermes, ¿qué parte de tu cuerpo duerme? Solamente el cuerpo. Tu alma, tu espíritu están vivos, tú sueñas, tú estás vivo en ese momento, solo tu cuerpo duerme. Juan 5:28 dice: no os maravilléis de eso, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que están con su cuerpo muerto en el sepulcro oirán la voz de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Porque habla de eso: resurrección en cuerpo de vida y resurrección en condenación también en cuerpo para el infierno. La Biblia dice: donde el fuego no se apaga, donde el gusano no muere. Un gusano no puede comer un alma, el gusano come un cuerpo. Y aquí está hablando resurrección de cuerpo para condenación. Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2 también habla acerca de eso. Y mire lo que dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, dice, y dice: será un tiempo de angustia, pero dice: en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que hayan escrito en el libro. Si tu nombre está en el libro de la vida, tú serás libertado. Y dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Está hablando de despertado en cuerpo, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El Señor está hablando aquí de resucitar el cuerpo. El Señor habla aquí en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 1:8, habla dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Podemos concluir entonces que el infierno, también llamado abismo, Hades, Seol, lugar de tormento, profundidades de la tierra, el fuego que nunca se apaga, donde el gusano no muere, donde están siendo atormentados todos los que mueren sin Cristo, esperando el gran día del juicio para ser arrojados al lago de fuego, donde arderán por los siglos de los siglos. Cuando yo era niño, una vez miré y dice: mamá, pero si Dios es todopoderoso, ¿por qué simplemente de hoy para mañana no perdona el pecado de todo el mundo? Pero la Biblia dice en Romanos 6:23: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios es vida eterna, pero si tú andas en pecado, tienes muerte. ¿Y cómo? Si la paga del pecado es muerte, ¿cómo alguien pagó por tu pecado y mi pecado? Solamente Jesús muriendo en la cruz. Hebreos 9:22 dice que todo es purificado con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Por eso que Jesús habla en Juan 3:15 y 16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando habla de perder, está hablando del infierno.
pero podemos tener vida eterna. También dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda en ese infierno tan comentado por Él, mas tenga vida eterna. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si tú crees en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero el Señor termina diciendo en Apocalipsis 3:20-21, he aquí yo estoy a la puerta, tocando y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor está diciendo ahora un desafío para tu vida. Él habla en 2 Pedro 3:9 y dice que Dios es paciente para con nosotros y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor te está diciendo en ese momento que Él no quiere que te pierdas, que vengamos al arrepentimiento. Pero también dice que está tocando la puerta. Él no va a entrar a tu vida por la fuerza. Solamente el ladrón entra a tu casa rompando la puerta. El Señor necesita que tú lo invites a entrar a su corazón. Él quiere entrar, quiere hacer fiesta contigo y quiere elevarte al cielo. Quiere elevarte a donde Él está. Y aquí sigue hablando en Apocalipsis, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. El Señor está diciendo, quiere que tú te sientes en su falda, como un hijo se siente en la falda del Padre. Pero Él quiere que tú abras su corazón y lo reciba como Señor y Salvador. En Juan 1:12 dice, a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Yo quiero terminar haciendo una oración. Y si tú quieres abrir tu puerta de tu corazón, si tú quieres recibir a Jesús, no solo en teoría, quizá tú lo tengas un crucifijo colgado en el pecho, quizá un tatuaje de la cruz, quizá una cruz colgada en la pared de tu casa, pero el Señor no quiere simplemente teoría. El Señor quiere que tú tengas una experiencia real con Él. Él quiere entrar a tu corazón, Él quiere ayudarte en tus debilidades. La Biblia dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Él quiere andar contigo. Oh Padre amado, si tú quieres recibir a Jesús, cierre tus ojos, pero abra tu corazón en ese momento y repita esa oración conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y te recibo como Señor y Salvador y te invito a entrar a mi vida y yo quiero andar en tus caminos, yo quiero hacer tu voluntad, pero yo necesito de ayuda. Yo necesito que tú me ayudes. Dame tu Espíritu Santo, léname con tu Espíritu Santo, ayúdame a andar en tus caminos y a hacer tu voluntad en nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a cada uno. Si esa palabra edificó a tu vida, a tu corazón, quiero invitar a que tú puedas compartir también para que todos tus amigos puedan escuchar y conocer al Señor. Que Dios te bendiga.